para interpretar esto que estamos viviendo, que para mí es un capítulo inédito en la historia. Dos expresidentes en la mira de un gobierno con denuncias contundentes de los que participaron en los gobiernos, vinculado también a este pleito de Andrés Manuel López Obrador con Felipe Calderón. Ahorita reproducimos los audios, reprodujimos, pero en el sentido de que el presidente está escalando más allá, Álvaro, tú que le has dado mucho seguimiento a esto, y el presidente le dice, bueno, que el presidente Andrés Manuel López Obrador a Calderón, que hable lo que sabe. Es decir, se está yendo mucho más allá de esto y sale en escena la denuncia de Lozoya señalando al mismo Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y por una parte ya Calderón. Álvaro Delgado, ¿cómo ves lo que a lo que estamos asistiendo y hasta dónde pudiera llegar esto? Buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias. Por supuesto, estamos en un momento inédito en la historia de México y hay por primera vez, digamos que evidencias del saqueo al más alto nivel, de la alta corrupción, de lo que ya he dicho, eso justamente, la alta corrupción, no tonterías, de los grandes negocios en millones, no de pesos, sino de dólares, y millones no de unos cuantos, sino de miles, en un esquema de alta corrupción en el que han intervenido no solamente políticos, servidores públicos, sino empresarios. Hay que advertir efectivamente que no solamente se trata de políticos de uno u otro partido, sino también de hombres de negocios, de grandes corporaciones internacionales y nacionales involucradas en esquemas criminales que por primera vez en la historia de México pueden ventilarse y sancionarse. Efectivamente, el anuncio del fiscal general de la República el día de ayer, Alejandro Gertz Manero, sobre la denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, apunta no solo a Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, sino también a Felipe Calderón por un caso que ha estado poco examinado desde el punto de vista mediático, que es la construcción de una planta que se llama Etileno 21 para la fabricación de polietileno, un producto que para la fabricación de tantísimos productos en México, y no diría solamente que la denuncia implica a Peña y a Enrique Peña Nieto, puede llegar, ojo, hasta Carlos Salinas, el presidente que instauró en México el modelo neoliberal, desde que fue secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid, que inició en 1982. Es decir, un asunto que inició con los sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht, que los propios directivos de esa transnacional reconocieron haber entregado a Emilio Lozoya por lo menos 10.5 millones de dólares, ha llegado ya a las autoridades de México y a través de alguien que está siendo acusado todavía de lavado de dinero, de asociación delictuosa y de una operación, la compra de la planta de agronitrogenados, por lo que recibió sobornos. Me refiero a Emilio Lozoya, que ahora se convierte en denunciante de otros personajes que según él le habrían ordenado no solo recibir los sobornos de Odebrecht, sino otro tipo de conductas mientras fue director de Petróleos Mexicanos. El asunto ha escalado a tal nivel que efectivamente tiene que ver con sobornos a legisladores, a senadores y a diputados cuya identidad falta por acreditar, si bien sabemos que en España Emilio Lozoya apuntó a que eran senadores del PAN y un diputado que eventualmente puede ser
nada menos que el expresidente del PAN y ex candidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés. Es decir, es sin duda una bomba política que tiene también la vertiente jurídica y que ojalá en la segunda, en la vertiente jurídica, haya sanción de carácter penal para quienes tramaron pues actos de corrupción que han derivado pues en un quebranto del presupuesto público. Bomba política, dices, ¿puede alcanzar a Carlos Salinas? ¿Por qué? Nomás para que la gente lo tenga claro. Sí, Hoy el mismo presidente lo dijo también en la mañanera, que se investigue todo el periodo neoliberal, dijo, y el periodo neoliberal sabemos, bueno, ciertamente desde Miguel de la Madrid, pudiera decirse, pero Miguel de la Madrid ya no está vivo, pero Carlos Salinas como el hacedor también, arquetipo de todo esto, pudiera llegar hasta ahí, ¿crees tú, Álvaro? Hoy lo dio a entender también el presidente. sí, porque la información que yo tengo, no a partir de ayer, sino desde antes, porque en España y Emilio Lozoya ya había, digamos que ya había declarado allá una declaración que no tiene validez jurídica en el caso de México, que aquí tiene que rendir y ampliar declaraciones por la denuncia que presentó. Pero en el caso específico de Carlos Salinas, hay información en el sentido de que él habría influido también para la asignación de contratos de negocios en Pemex, debido a que pues es o fue el gran amigo del papá de Emilio Lozoya Austin. Mucha gente no recuerda que el papá de Emilio Lozoya Austin, Emilio Lozoya Talman, fue no solamente secretario de Energía en el sexenio de Carlos Salinas, fue también director del ISSSTE, sino que fue compañero de Carlos Salinas desde la carrera de Economía en la UNAM en 1964. Y en 1971 creó Salinas, junto con Emilio Lozoya Talman y José Francisco Ruiz Massieu, aquel personaje priista que fue asesinado en 1994, una asociación civil que tenía el propósito de eh, eh, participar en la política, y a esa asociación también perteneció Manuel Camacho Solís. Desde entonces tenían el proyecto de que uno de ellos pudiera llegar a la presidencia de la República. Pues llegó uno de ellos, Carlos Salinas, que era, digamos que el líder de ese grupo de jóvenes políticos que se conocieron en la década de los 60 y principios de la década de los 70, y Carlos Salinas conoció a Emilio Lozoya Austin desde que nació, y en, en función de esa relación y la relación del propio Carlos Salinas con Enrique Peña Nieto, hizo negocios directamente él y a través de su hijo Emiliano, presuntamente, en Petróleos Mexicanos. Por eso el asunto sí es una bomba política. Pemex. Efectivamente, en Petróleos Mexicanos, esas son algunas de las evidencias que yo he obtenido o indicios y que en su momento van a van a hacerse públicos, porque forma parte también del compromiso que hizo Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República para aminorar las penas, pero señalar los esquemas de corrupción en los que él participó, pero que no solamente él, sino personajes del calibre de Enrique Peña Nieto, de José Antonio Meade, de Luis Videgaray, de Carlos Salinas, y claro, algo que también él conoció como director de Pemex cuando llegó, el esquema de Tileno 21, que se tramó por parte de Felipe Calderón y otros funcionarios, entre ellos nada menos que José Antonio Meade. Es decir, estamos hablando por lo menos del involucramiento de dos expresidentes de México, dos exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray y Meade, y dos excandidatos a la presidencia, Meade y Ricardo Anaya. Por supuesto, falta todavía por
acreditar fehacientemente si estas imputaciones son solamente señalamientos o hay elementos de prueba que efectivamente conduzcan pues a sanciones. Pues estaremos muy al pendiente, Álvaro. Creo que esto apenas empieza y empieza muy duro, empieza de manera contundente y te estaremos como siempre consultando. Te mando un abrazo y muchas gracias, Álvaro. Al Buenos días. contrario, muchas gracias, buen día. Buenos días, Álvaro Delgado de la revista Proceso. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa, a cualquier hora. Desde las 6:30 estamos como Proyecto Puente. Se va a YouTube, le pone Proyecto Puente y listo. En su tablet, en su pantalla plana, en su pantalla inteligente, por supuesto. Ahí nos puede ver. Y también en proyectopuente.com.mx, en Facebook. Saludos a la gran comunidad en Facebook. ¿Qué opina usted en sus teléfonos celulares, por supuesto, o también? ¿Qué opina usted? ¿Va a llegar esto hasta el expresidente Enrique Peña Nieto? ¿Qué opina de lo que ayer dijo el presidente, de todo lo que le estamos presentando? Le reitero, estamos en un momento inédito de la historia. No es mínimo lo que estamos viendo y estamos en una transición rumbo a una rendición de cuentas contra expresidentes que jamás se había dado. Una oportunidad histórica que perdió en su momento hace 20 años Vicente Fox en el 2000, cuando llegó la alternancia en este país con Vicente Fox, cuando nos tardamos 70 años para sacar al PRI de Los Pinos, decía, se había creado una expectativa para mandar llamar a cuentas a Carlos Salinas, a Miguel de la Madrid todavía en su momento, él estaba vivo y otros más. A lo más que se llegó fue una prisión domiciliaria de Luis Echeverría.